ser capaces एकटिक de स्थिति को estabilizarse en un estado अर्थात particular जितना por समय tanto tiempo como जिस deseen. स्थिति El में dedo de ठहरना todos चाहे उतना समय del उस pensamiento debería स्थिति ser में संगठित colectivamente el रूप mismo. में स्थित El हो dedo de todos debería संगठित señalar रूप में colectivamente a lo सबके mismo. संकल्प Hasta que el रूपी grupo tenga esta उंगली práctica, एक no हो podrán alcanzar el éxito. जब तक Aunque संगठन की ustedes यह tendrían el प्रैक्टिस नहीं conocimiento del है éxito, तब तक no se सिद्धि daría नहीं en una होगी forma práctica, y esto significa que संगठन tan में ही pronto como हलचल reciben है una orden, तो deberían सिद्धि में estar भी listos para हलचल हो hacerla. जाती है Esta es सिद्धि की नॉलेज Son है las almas especiales लेकिन quienes स्वरूप son में नहीं instrumentos आती particulares que tienen que ऑर्डर poner todo में esto en la práctica, ऑलरेडी ¿verdad? Si ustedes विशेष ahora fueran निमित्त a बने recibir हुए una orden para विशेष de आत्माओं को finalizar ही todos los pensamientos de प्रैक्टिकल में desperdicio लाना por है 5 minutos y volverse अभी estables ऑर्डर en हो el कि estado 5 मिनट poderoso, के ¿serían लिए capaces de hacer tal व्यर्थ práctica? संकल्पों Esto को no debería समाप्त कर ser, no deberían ser que se hagan बीज estables en el पावरफुल estado स्थिति में de revolver, एक y रस algunos स्थिति en हो el de जाऊं las तो conversaciones de ऐसा corazón a अभ्यास corazón, है y otros ऐसे en el नहीं estado कोई मनन abierto. करने की Si ustedes स्थिति में हो reciben la orden de कोई volverse रूहान कर estables रहा en हो el estado de और semilla कोई y अव्यक्त empiezan en cambio a स्थिति tener में una हो conversación de corazón a ऑर्डर है corazón, बीज रूप sería, होने का no sería और esto कर obedecer रहे una orden, हैं ¿verdad? रूहान Solamente तो cuando ऑर्डर नहीं primer माना ना finalicen todos los यह pensamientos de अभ्यास तब desperdicio, होगा serán capaces जब de पहले practicar व्यर्थ esto. संकल्पों Las, की los समाप्ति कर conflictos o लोगे los caos van a tomar हलचल होती lugar, van a ही suceder porque व्यर्थ debido a los संकल्पों की pensamientos de है desperdicio. तो Por lo इन tanto, व्यर्थ ¿qué poder en संकल्पों की particular समाप्ति के necesitan लिए ustedes अपने tener en el संगठन को grupo para que el grupo sea शक्तिशाली poderoso y व unido a través del एकमत cual todos los बनाने के pensamientos लिए de desperdicio कौन सी finalicen? शक्ति चाहिए कि जिससे संगठन पावरफुल ¿Cuál और será ese एकमत poder हो जाए particular? और Continuará. Así व्यर्थ que no se संकल्प pierdan भी mañana la Vyakti Parivar que nos समाप्त हो dirá जाए el poder particular. अच्छा आगे की Acha. मुरली कल सुनेंगे ओम शांति Revisión de la Murli de Mama, junio 29. Vamos a ver cómo es nuestro ejercicio de velocidad también. नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा Personificación del नैनों के conocimiento, पलने में जो पालना दी मम्मा servidora, और दृष्टि से लोरियां सुनाई humilde, तूने नजरों से सहलाया amorosa y llena de प्यार से ley, बहलाया नजरों से सहलाया प्यार madre del से mundo, बहलाया जिंदगानी लाखों की बनाई तूने नैनों के compañera de पलने Dios, में जो पालना दी मम्मा नैनों के पलने में la जो estudiante पालना दी divina मम्मा más obediente, amada por todos, Madre Shubari. Sí, Diwali day, del when hermano Constitution was officially, Ramesh. Habla. Baba surrendered, Baba formed a committee of sisters, and then Baba surrendered everything, and it was known as Om only. And so the Mama became the chief Mama of se that volvió Om la Mandi. organización de los mandal, la Mama líder. was then known as Om Y Radhe. cuando antes el nombre de So Mama that era way you honrada, see right from the beginning y desde el that principio position of chief en of la Brahma Kumaris. posición, estuvo en la posición de ser After directora de Brahma in Kumaris, y 57, después Baba and Mama went back to en el cincuenta Abu. y I siete had no ellos, contact Mama y thereafter. Mama fueron a Then Baba came Baba, 3 times also.
vino dos, tres in veces, 59, 60, en el 61 also. 59, en But el Mama 61, managed pero to come mamá, along with Baba. Mama used to go to different places. mamá iba a diferentes In lugares. 61 En el May, 61, I was in Mount mayo Abu, del 61, and yo estaba Mama en returned Monteabú from her y tour mamá regresó de su tour from North India. del norte de So India. Baba asked me to sit with Entonces Baba Mama. me pidió que me sentara con Child, mamá. if you have got any questions, you sit Hijo, with si tienes Mama and she preguntas, answers siéntate con from Mama. Baba, con mamá So that was y the vas a beginning tener de of ella my las close respuestas. contact with Y Mama. ese fue el inicio de mi So on contacto that day in the cercano con evening, mamá. Y en I had esa tarde personal yo discussion with tuve Mama. una discusión, ¿no? O My sea, una very first conversación question to personal Mama was con ella. Y mi primera that pregunta que le Mama, hice, mamá, because till that time porque hasta ese it was momento thought se that these pensaba messenger que sisters, they la leave the hermana body. mensajera, las They hermanas de leave this mensajes, body and they mensajeras de go trance dejaban el subtle cuerpo world. y se iban al mundo And there sutil. they meet Y Brahma, luego Shiva, allá Baba, and se all those things. encontraban con So Brahma, I had my Baba, doubt. Shivaba, todo eso, ¿no? I Entonces yo said, tenía mis dudas nobody can porque leave this body. The moment nadie the soul podía leaves this dejar body, el then cuerpo what porque en happens? el The momento heart que se stops. deja el cuerpo, pues el When the corazón heart stops, para well, then y it means pues death. Then how significa can que the ahí es soul la come back muerte y cómo puede el and alma start the body retornar y once again? empezar otra vez con el cuerpo. It Eso is not like a motor engine no es that you como can un switch off motor the de un engine carro, and ¿no? Que start uno again. lo The apaga y car lo will vuelve y lo start from beginning. enciende, This ¿no? heart is not like El the corazón engine no of a es motor car. como So I un told motor Mama de un that carro. Entonces yo le I dije a do not mamá, accept this yo theory no that acepto the esto, sisters go de into que la trance, hermana they leave this vaya a body, and trance, then deje go su up in the cuerpo sky. y se vaya So Mama arriba asked me, y what do you luego think? venga. Entonces mamá le What is dijo, ¿y my tú qué piensas? perception? ¿Cuál So es tu I said, Mama, it percepción? is Y just yo like dije, that in a mamá, cinema hall. When we are como sitting, debe ser como cuando uno everybody is va there in al front of us. cine. But Todo el mundo on está the ahí al screen, frente, pero en through la the help of the pantalla, projector, a we see través del some proyector, uno ve algo that something which is shown through the help with the help of the projector by the y se film ve algo con la ayuda producer del and the director proyector. and all those things. So we see that Entonces thing nosotros vemos eso with the help of the que projector. vemos eso Or con la ayuda in del a proyector. submarine also, O there en, is a en los submarinos, periscope. ¿no? I don't know whether Tienen you el know notice of periscopio. submarine. Submarine is El moving submarino down below under the water, que sea water está level. en lo And profundo then del there is agua, a ¿no? rod Y luego only tiene known as su periscope. And through periscopio, ¿no? periscope, Para mirar it has por got la connection superficie. with the Y outer ahí world. así tiene So la I gave my conexión con el explanation mundo like this. externo. Yo le dije So mi Mama said explicación that así y ella I dijo, also don't know, but the yo tampoco traditional sé, up till now belief is that the pero lo messenger que sisters creemos hasta ahora es leave que this las body. hermanas de mensajeras de trance dejan el And then cuerpo. she said, you ask this question to Baba. Y luego ella dijo, So hazle esa that pregunta a also Baba. impressed me that look, Y eso me Mama does impresionó, not, she will not que, like to indulge in speculations. pero a mamá no, por ejemplo, me impresionó que mamá no le gustaba hacer especulaciones, ¿sí? Ella dijo, lo que sabemos hasta ahora es esto y hazle tu pregunta a Baba, porque yo tampoco sé. तेरे गुण तेरी पहचान तुम हो मम्मा उच्च महान Practiquen estar en el estado de la conciencia del alma. Om Shanti. Vuélvanse Practice being introvertidos. in the stage of soul consciousness. Become introverted. Soul consciousness in the gathering. Conciencia del alma When en an medio atom del grupo. bomb explodes Cuando una somewhere, bomba atómica its explota en algún radiation lugar, spreads over su everyone. radiación se esparce That hacia is an atom todos. bomb. Esa es una And bomba this atómica is y a soul esta conscious es bomb. la bomba de la Its conciencia del influence will alma. Y su attract many influencia souls, atraerá a muchas and the almas number of y people la cantidad de coming will personas que easily vendrá increase. fácilmente incrementará. Therefore, Por lo tanto, increase the incrementen la practice práctica de of la soul conciencia del consciousness alma in the dentro del grupo. gathering. Vuélvanse una Become an embodiment personificación of de la awareness, conciencia and the y la atmosphere atmósfera se will volverá become powerful. poderosa.
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome Shanti, to Avyakti bienvenidos a la Vyakti Parivars. Today is day Parivar. Hoy 30 es and día today 30 we have a big y fortune to have tenemos la our two gran didis together. fortuna de tener a So nuestras Mohini dos Didi didis and Jayanti juntas, Didi. So Mohini y after Didi, Jayanti we will Didi. do the series Así sharing que después de que by hagamos Didi, la Mohini Didi, and then compartir in chit la chat we will serie have de both didis Didi, together. And today's Mohini, chit luego chat vamos a will be a tener a little las bit dos different because haciendo it su won't be chat. question and answer type, but No it's going to be sweet conversation va a ser between two una didis, and dulce we will conversación entre las dos be didis. just enjoying them, Y nosotros talking to each other, disfrutaremos as we de always esta used to do, conversación de ellas. seeing dadis. So today we will see our didis together. Entonces ya no So podemos ver a today las is day dadis, pero hoy 30, tendremos la practice oportunidad de ver a being in the las stage of soul didis consciousness. juntas. Become introverted. Today's topic, Entonces soul el tema para hoy, consciousness la in the conciencia del gathering. alma en So medio del now we will grupo listen to o en Mohini el Didi, grupo, and estando en then el we will grupo. have chit chat with both didis. Todos están bien en la Vyakti Parivar, Yes, everyone ¿sí? is okay here. Todos están bien Very aquí, good. muy bien. Baba has taught us to remain okay, Baba right? nos So we are always okay. ha dicho que nos mantengamos ok, así que estamos ok. One is solitude, Una cosa other es la isolation. soledad y otro estar como apartado. One can be in solitude even Solitud, digamos. sitting in the gathering. Uno puede estar en solitud mientras está en el grupo. I have seen some, He visto they feel algunos that they can que have more sienten que concentration, pueden tener they más can have good concentración, yoga pueden tener if they buen are alone, yoga si están solos, right? So they aislados. choose to be Así que mostly in eligen their room or especialmente estar wherever, en otros lugares but there aparte. is not Pero that much no understanding hay in the importance of tanta gathering, to be comprensión de together. la importancia de estar So I think juntos en what el Baba is grupo. saying, Así que creo que lo that que Baba any está one diciendo thought es in que the gathering, el right, all together, pensamiento can de have a very todos powerful juntos impact. puede tener un poderoso, muy poderoso impacto. So Por I remember tanto, most of the bueno, dadis, recuerdo que they la loved mayoría de las gathering. dadis les encantaba They estar en won't el just sit grupo, alone, reunidas, no se sentaban solas, until, maybe hasta quizás something, a situation happens alguna or situación they couldn't be there, sucedió but o I que no always pudieran saw, estar ahí, whether pero it was ellas, yo 7 o'clock siempre las vi, meditation or fuera it en la was meditación de las Amrit 7 o en el Amrit Vela. Dadi Prakashmani, Daddy every Prakashmani morning in the cada history hall mañana en el will History come Hall venía and sit together. y And se then in the se end, sentaba many of us will con go todos. and say good morning to Dadi. Y luego de eso muchos They were iban very y much le present. decíamos They buenos were días. very much Ellas visible. estaban siempre muy visibles y muy presentes. And that should be Y esa aim debería for ser all of us, right? So, algo para todos Baba nosotros is saying también. soul consciousness Entonces, Baba dice la in the conciencia gathering. del alma en medio del grupo o dentro del When grupo. an atom bomb Cuando una explodes, bomba atómica somewhere explota en its algún lugar, radiation sus spreads radiaciones se everywhere. esparcen a todas partes. Those who get killed is Ay, different, but after effects are also una very cosa de bad. los que That son is an atom matados, bomb. bueno, sí, se mueren debido And a this eso, is pero a la otra cosa es lo que se soul esparce. conscious Entonces, bomb. esta es la So we bomba de la also have bombs, conciencia del right? alma. Así que Are también our tenemos bombs bombas, ready? dice ella. So Baba is saying that Y that is Baba an dice, atom bomb, and esa this es is una a bomba soul atómica y conscious esta bomb. es la bomba de la This its conciencia del alma. influence Y will su attract many influencia souls, atraerá a muchas almas. and then the Y number of luego people. el número de la Baba is cantidad de saying that personas o el número de number of personas the people coming que viene will easily increase. fácilmente Number incrementará. of people.
Therefore, increase Por lo the tanto, practice of incrementen la soul práctica de la consciousness in conciencia the del alma gathering. dentro del grupo, How many of estando you en el taking grupo. this thought, ¿Cuántos de determination ustedes están tomando ese to be pensamiento, meditating together? determinación de Can I meditar see hands? juntos? Sí, levanten las Very manos. good. ¿Puedo ver las Yeah. manos? It's Dice, important. muy bien. Es importante, ¿verdad? Therefore, increase the Por lo practice of soul tanto, consciousness in the incrementen la gathering. práctica de la conciencia del Become alma an dentro del grupo, embodiment of vuélvanse una awareness, personificación de la and the conciencia atmosphere y will la become atmósfera se very, very volverá powerful. muy poderosa. So, doing yoga is service, Entonces, right? hacer yoga Creating es atmosphere. servicio, But crear in una atmósfera, gathering, pero en el it will grupo do much more, right? va a ser mucho Not más. only bringing souls, No but create solamente an traer atmosphere. almas, sino que va Remember a crear that una once Dari atmósfera. Prakashmani, Recuerdo que una vez there was Dadi a big Prakashmani, program in había un gran India. programa I think it was in Delhi, in en Vigyan Delhi, Bhavan. en Gyan So they Bhavan, wanted y president to querían come que el or presidente prime viniera minister to o el come, primer ministro. and we were not getting even appointment Y ni to siquiera estaban give the obteniendo invitation. una So entrevista para Dari hacerle la said, invitación. Y in the Dadi dijo evening we all entonces, will en la have noche todos vamos a collective tener meditation. So we all were sitting. meditación Within half colectiva. an hour we Entonces got nos a vamos a call sentar por for the media appointment. y nos So Dari sentamos. said, oh, let's go to Delhi, we have to go immediately. But Y, how, when there is one y thought entonces así collective, pasó, como cuando hay the un effect pensamiento on colectivo, whether el one soul or many souls efecto, will be bien sea great. en un alma o en So varias I almas, think sea that's how, grandioso. Y whenever entonces you have a es así program, como then veo que cuando before tengan that un program, programa, antes you de need ese to have programa, collective tengan meditation will be very, meditación so that colectiva y eso va a whatever ser muy effort we útil. make, De the manera que reward cualquier is esfuerzo que hacemos, multiple, el retorno es lot of multiplicado, es success, lot of va souls. mucho éxito, muchas So almas. next ¿Sí? time when you will Entonces, do la this, siguiente vez que this cuando hall hagan will be esto, full cuando when hagan we eso, have public entonces este program, right? auditorio va a estar Otherwise lleno we para los programas advertise, públicos. we Si give no, vamos a tener que flyers, pagar we put flyers in different publicidad, places. But flyers, what is important to volantes y do now hacemos todo eso. No, pero lo is que es soul importante ahora, la consciousness conciencia in the del gathering. alma en el Is grupo. it clear? ¿Es claro? Yeah, ¿Sí? that's what we will do Eso everywhere. es lo que vamos a hacer en todas partes, ¿ok? So Por lo you tanto, had been listening to han Murli, estado escuchando la Murli, you had been listening to han estado classes, escuchando las to Sister clases Jayanti. de There Sister was one Jenti. special class Hubo una for clase Bhakti especial Parivar. para la Vyakti Parivar. ¿Mm? Om Shanti. So we want to welcome both Didis. Let's Om give our one Shanti. hand to welcome Con both una of them. mano le This damos is la a bienvenida great a scene ellas. in Es drama to una see gran both of them escena en el together. drama de verlas ambas So happy, juntas, Didis. reunidas. Qué felices con Thank las you. dadis. Gracias. So today, actually, our daddies, when they used to meet, they Cuando used to nuestras have very dadis sweet conversation. solían We used to just watch encontrarse them. y tener And today we want conversaciones to watch both dulces of y hoy you, how queremos you verlos do a ustedes conversation como amongst ustedes yourself. hacen una conversación entre ustedes dos, nuestras didis, no dadis, pero What didis. I thought, Y and we Mohini had been Didi, listening to sí. Lo que yo he classes, estado knowledge, escuchando y pensé I y hemos would estado want all escuchando of en las us to clases. know, Quisiera which I saber que know to todos certain ustedes, extent, not yo sé maybe hasta fully, cierto punto, no that completamente, que what was the age when Sister Jayanti came in contact, and then her cuál journey. era su It is edad up to cuando the London, and entró en then it will be contacto very y empezó interesting if she can su share. viaje. Sería muy lindo si ella puede Then how did compartir she cómo es decided que to ella realmente decidió just be a BK, and ser una some beca, interesting, some algunas of the stories if you can share historias with us. interesantes que Right? puedes We compartir are con taking you nosotros. back to your childhood. Te llevamos a tu infancia Om Shanti. y nos llevas a ella. Om It's Shanti an dice honor and a Didi. privilege to Genti, share the stage with you, Didi. es un honor And compartir contigo yes, este I've been escenario hoy listening to you, and we y had the teachers' meetings. And that's been escuchándote very, very teníamos el powerful and encuentro de los beautiful. teachers y eso Because fue muy since hermoso I y think poderoso January porque it desde started. enero So every empezó month, once a cada month, we meet una vez, together. cada On mes. Zoom we have a Ella few está thousand aclarando teachers from India. que tuvieron por Zoom una reunión con There's los a few teachers de thousand Indian, como links, and 1000, then in some 1000 más o places menos. they have
the whole world is full 1000 of conectados, pero en disciples, algunos many, sitios many había thousands who muchos listen. conectados dentro One de of the quality of Bhumi una, Ben is to connect. una de She las gets a lot of cualidades de ideas. Bhumi Ben And they es work de so on. conectar, entonces tiene muchas ideas siempre con eso. So I've been listening to Dijo Mohini Didi's Didi deep y Jenti, Lift maybe a little bit towards you, closer. So Didi's been sharing very deep entonces Didi, dice insights Jenti, into está the different compartiendo signals muchos that we get each month, señales sobre the los different diferentes topics. So that's been very temas de las beautiful. señales sabía que tenemos cada And today mes Didi's asking para about compartirlo con los how I teachers de came to India, ¿no? Baba. Entonces hoy Didi me pregunta, ¿cómo es que yo llegué Daddy a Baba? Janki, Está diciendo Jenti Didi, ¿no? he Y lived Pune ella, is near Bombay. Right? entonces Maharashtra. ella llegó en and Pune, Baba cerca de had put Daddy Bombay, y Janki in Babi Pune. puso a And Daddy in Yankee en fact, Pune. many used to Pune. say to Y de Daddy, hecho muchos solían Daddy, why decirle are a you in such Daddy a small Yankee, town? ¿por qué Now estás Pune en has become an IT esa hub. So ciudad it's tan not a small chiquita? Hoy town en día ya anymore. se volvió At otra, that ¿no? Ya time, es it was a grande, pero en small esa época university town. era And una ciudad universitaria Baba had said pequeña. to Y Daddy, Baba le people will dijo a pull you in Daddy, many directions, Baba te va a but you jalonar a just tell muchas them, direcciones, pero I'm going dile to stay here simplemente, till yo voy Baba a tells permanecer me to aquí move somewhere else. hasta que Baba me And mueva a so, algún otro although there were many lugar. pulls, Daddy continued to Entonces, stay there. así Daddy And it's continuó interesting allá. because Y es many of the interesante souls that porque Daddy was serving muchas in de las Pune almas que Daddy estaba had sirviendo en connections Pune abroad, and then they tenían became conexiones en el instruments to exterior y start se volvieron service abroad instrumentos also. para hacer el So servicio en el Baba exterior. truly is the Así one que who Baba sees the realmente es past, aquel que ve present, el and pasado, future. presente y futuro. So Y this is entonces, January eso fue en enero 1957 del when Daddy was there, 57, cuando and Daddy Yankee estaba my allá. grandfather Y had mi helped Daddy at abuelo one point. había ayudado a So when Daddy en she algún heard momento. that he Entonces, was cuando ella unwell, escuchó she came que to visit him. And él I was 7 years no old estaba bien de and I was salud, running fue a around. visitarlo. Y But yo my tenía como mother and 7 años y estaba grandmother por ahí. were Pero mi actually mamá y listening mi to Daddy, abuela and they became escucharon becados a very Daddy y se quickly. volvieron becadas And muy then rápidamente. the next thing that I Y remember luego lo que distinctly is that when it was recuerdo my 8th es que birthday, cuando cumplí Daddy 8 had a años, celebration at Daddy the center for my tuve una birthday. celebración en el centro para mí, Just para a mi child. cumpleaños, ¿no? Siendo una niña. And then in the summer Y holidays, luego en algunas because April vacaciones, and May porque are summer abril y holidays there, mayo eran we vacaciones used to allá en play in India, the garden, solíamos which was jugar my en el aunt's garden jardín just near the center. Here que was the de la casa de center, mi and tía, behind that was my que, auntie's que house era como and the garden there. detrás And the del center was centro too donde estaba small for Daddy. Y children to run around. So we used to have class in the garden. entonces And el centro Daddy era muy would chiquito sometimes y Daddy come, nos give us daba, stories, sometimes algunas come and veces give us venía little y nos daba gifts. tol y nos daba And regalitos sometimes y we had algunas veces unas quizzes, all sorts of clasecitas things. So y there algunas was veces nos another hacía sister staying quizzes, with Daddy, porque el but centro era muy it chiquito was para hacer las Daddy clases and allá, one ¿no? Entonces era en el sister jardín de only. la casa de la tía. And So then Y how Daddy, was Daddy's entonces connection with Daddy, children like? Very, very sweet, entonces very Mohini le loving, a pregunta real cómo era la mother. she would conexión de feed Daddy or con los niños. give Y ella toli or le She would respondía give muy Toli, but maternal. sometimes if Nos the daba class went on a toli little bit longer, y so it algunas became veces like cuando la 12 o'clock, clase era normally it muy should be larga, from 10 to entonces hasta la, 11:30, but digamos, sometimes it went on till 12. normalmente era de 10 a And 10 y so then media y she would algunas bring some veces hasta el food, mediodía llegaba a la sometimes just clase. there, Entonces nos and she would give mandaba us all a Daddy little bit to fruticas. eat. There were about 8, 10 of us. And because one of her favorite thing was Una de toli, las right? cosas Food and favoritas de Daddy Yankee era el toli y yes, las why it is cosas, so dice Mohini important. Didi. ¿Por qué es tan importante? Le pregunta Mohini Didi. it brings souls Y, so y much Genti closer. dice, bueno, eso If you acerca feed mucho a las somebody, almas. Si then tú they come very alimentas a close to alguien, you. ellos se van a That acercar also a ti. connection in the Crea una relationships, right? conexión también en la When you relación, ¿no? Dice feed Mohini toli, Didi. Cuando das feed the toli, dice Mohini food, Didi, y das alimento, The todo eso food pasa. definitely Y impacts the Genti intellect le also. dice, definitivamente la comida In impacta el India they say intelecto del Jaisa otro. Ann but is Vaisa En it the India, right intention that we feed because of that, or there is some ¿crees que other hay una feeling? intención en que Good alimentemos question. debido a eso o hay otra No, intención? because I Le give toli pregunta a because I Didi. want you to belong to me. Ah, no Or que there is some Didi higher dice, Mohini, consciousness at no that. que yo quiera darte I toli para think if que you yo quiera wanted que them to belong to pertenezcas a you, mí, it ¿no? would cause bondages and problems. Entonces Genti dice, But si you uno want them quiere, to belong dice, to tiene God. esa intención, And pues one crea thing problemas, when pero Daddy si quiere came que to New pertenezcan York, a Dios es we were diferente. very Y new entonces at UN, Mohini Didi and there dice, was a big nosotros conference. éramos They were muy nuevos expecting 700, en 800 Naciones people. Unidas y And vino Daddy said, we Daddy want to Yankee give toli.
slowly.
Y Said at UN, entonces Tolly, Daddy we will dijo, take ay, these containers yo and quiero dar Tolly allá. like Y we were entonces kind of Mohini hesitant to dijo, ay, for pero her to sit ¿cómo? or ¿Cómo stand en and Naciones start Unidas y giving con toda esa Tolly. gente y vas a But dar one Tolly? thing she ¿Cómo? used to say, which Pero I ella really solía decir algo admired, que was realmente admiré is mucho, God's era, bandara. es la bandara And de even Dios, one ¿no? grain Y which is aún given to un someone, grano que se le da a so alguien it's not only es for no me es that I solamente eat algo Brahma Bhojan or we que Brahmins no es eat para Brahma Bhojan, mí que el but from Brahmaboyan y Baba's eso, sino que de bandara la bandara de there Baba should be maximum debería number of haber el souls máximo who número should de get a almas little que grain, puedan obtener un So poquito her de grano de bhavna eso. Entonces su was so bhavna much higher. era tan And I think elevado. that Y we yo said, creo okay, we que will make decíamos, ah, bueno, 800 bueno, toli. sí, vamos a hacer So 800 tolis para she las will sit Naciones on the Unidas chair, people are coming esa out vez, ¿no? Entonces from ella the se sentó en una conference sillita and we had to para la divert gente que them to say salía, that there is que a woman salían de la sitting and conferencia wants to give y you tuvimos something. You que didn't know orientar a what la to, how to gente. deal with Ay, people. mire, And then, of course, aquí vayan hacia allá, aquí ya fulfill les Baba's quiere desire. dar algo, ¿no? Porque en But esa the época way pues no había she como ese sistema, says ¿no? that is Entonces Baba's ella bandara, dijo, so cuando ella everyone dijo, should es get. la mandara And de of Baba y course todos it will deberían have obtener, impact de of ahí, y por supuesto va a tener un whatever impacto, bhavna, ¿no? Y el purity, bhavna, love. la pureza, el amor, ¿no? So that's all. So when they get food from Baba's Bandara, Entonces Genti their dice, sí, intellect cuando se becomes a little obtiene bit more clean, la and so comida they're de la able to bandera de come baba, closer to God, entonces su definitely. intelecto se pone un poquito My más So father, limpio y should se van a we acercar. offer bhog of the toli too, no? Before we share with people? Ay, no escuché, no entendí. Toli should be put in the El bhog? toli, pregunta Didi It should be Mohini, offered. el toli Because debería ser otherwise We ofrecido, always ¿no? offer, Didi. We Sí. always offer Tole. Y Okay, Bumi very le aclara, siempre lo ofrecemos, siempre Didi. yes, Bueno, muy whatever bien. is cooked in Baba's house, Y whether Genti it's dice, toli cualquier or cosa que biscuits or cakes, it's que first se offered to cocine en la Baba. bandera The de fruit Baba is always debería offered, but ser anything ofrecida. extra like that La also comida is offered habitual to sí, Baba. pero When cualquier we were cosa in extra debe London, ofrecérsele a Baba. Y Jyantiben's mother, her Mohini name was dice, Rajniben. Rashini We Ben, la used to mamá call her. de She was in Genti, London when she would estaba share en stories. But Londres. every Una Wednesday, vez, she would cada go to miércoles, market. ella iba al Whatever is the mercado new fruit, y she la will nueva always buy fruta que it to offer encontraba la it to Baba. compraba para And then they will ofrecérsela en el bring bog it. a Baba y They luego never, sí llevaba a casa. like if you see a Nunca, new como fruit, que you si just tú buy ves it. una But fruta, she la will buy for compras, Baba's bhog. pero no, I ella la still remember that compraba, todavía recuerdo, importance, la no, of compraba para el this bog de also. Baba. Okay, then what happened then? Ok, entonces, ¿qué pasó después? Le dice So a yes, Genti en Daddy la used to historia. feed the children, Entonces sí, and Daddy Yankee later solía When on, did you start alimentar a los relating to knowledge, niños. like ¿Cuándo te understanding? empezaste? Y le that's when I was pregunta a Didi, 18. ¿cuándo empezaste 80. a Yeah, relacionarte con el because then we conocimiento? went Y Genti abroad. dice, So you were just connected, a los love, and It 18 was años. love. Antes de eso estaba And yes, my conectada mother ella. used to read to us a Y little passage of the Murli. mi We mamá didn't solía have leer un blessings and slogans and poquito all of de this extracto de la because it was Murli. directly what Baba was speaking. No había So en esa every época Monday ni el morning we punto would de get a Dharma ni packet of the bendiciones, Murli ¿no? Entonces post, cada and mañana it was tenía quite ella thick. When the letter comes through, you don't un, hear it. en, Didi, which year you went to London? That same year, 1957. en el, And so Rajniben had been en in el Gyan just 57, since about a year. But ella in llegó December, a Londres before that, in y la October, we went profesora, to Delhi to meet Baba. ay, no lo entendí, Because en octubre my ellos father fueron came a back from encontrarse con Africa in Baba porque su September papá había and llegado he en saw septiembre his de young, África, beautiful de wife. She was Sudáfrica. 25 years old, and when she was young, she was very beautiful. And so she wanted to be celibate, she had become Y cuando vegetarian. él llegó de So los on one side, he negocios de wanted the family to Sudáfrica, be together, so vio he a planned for su the family hermosa to go to mujer Africa, toda de to blanco y London. queriendo hacerse Couldn't have libre. children in Africa, malaria, so yellow you came to fever. London with parents. Yeah. You have other brothers, sisters? Mohini Didi is the interrumpe para interviewer today. preguntarle. Ella le está No, we haciendo la want to entrevista. know more, no? Todos queremos saber más, dice You Mohini have Didi. two brothers. I have a Qué pena, younger es que van brother, muy rápido yes. y me He's in río antes, Canada now, perdón. no? He Entonces, lives between Canada and Sister Genti Germany tiene now. un So hermano part-time Canada, entre la part-time mitad del tiempo Germany. vive en Even Canadá y la So otra you all mitad came to London with en parents. Alemania. yeah, so that was December.
y ambos fueron So your mother was in a Londres She con los was papás. La absolutely mamá strong era, Patha era Brahmin, muy, very su mamá era firm. muy paca, muy So she firme en was Gyan, already in the system of siempre Amrit en Vela todo el Yoga sistema and de Amrit Vela, getting the Murlis. The tener las Murlis used murlis to le come llegaban por directly from correo, Madhuban, and directamente de so she was on Madhuban, el that paquete de list. murlis. And Entonces, then she em, would read the Murli ella herself, of leer course, la every day, Murli, but at leía su night Murli she would sit diariamente, with my pero por la brother and noche me se and sentaba read con us mi a hermano y short conmigo passage. y nos But leía we didn't really un poquito understand. de la Murli, pero en realidad And nosotros no so entendíamos we were nada cuando listening. éramos niños, And then ¿no? after a few Adolescentes, years, by the escuchábamos. time I was Y 12, después, I cuando yo said to my tenía mother, 12 años, yo le dije a mi mamá I un think día, it's more important I listen to the news at 9 yo o'clock. creo que es más importante que yo escuche las And she was very noticias desde las sensible 9 de and las she knew that if you push noticias. Y children in a ella particular fue way, muy they sensata y probably entendió que react no and go the opposite podría way. como obligarnos Bhante porque íbamos and a the reaccionar. delegation came and stayed in London with That you. was in 1971. Y en el By then I had come into Gyan, 71 so I came into Gyan in yo 1968 entré in en April. el Gyan en And el Baba was 68 Sakar, y so Baba after estaba 6 Sakar weeks of y studying Gyan, después You met Baba many times, muchas because I veces yo me met, when encontré was first time? con first time Baba was la 19, primera vez, Brahma Baba la primera first vez was Delhi, Rajuri en Garden, Delhi, en Rajuri 1957. Garden, en It was Diwali time, and so we met en Baba in el Delhi before Diwali, going to London. en el Baba, 57 Mama, antes de Daddy ir a, Nirmal a Shanta, Londres, all the Mama, Baba, daddies. Nirmala Shanta, And then todas las daddies. Y luego we came to India in 64. vinimos I a met India en Mama el again then. 64 y She was in Mama una vez Bombay, más estaba allí en but I Bombay wasn't y interested to yo go no to Abu. estaba Rajni interesada en Ben ir went to a Abu, Madhuban. pero Rashni And then in fue a 66 we Madhuban came y en el again to India, 66 and vinimos that's otra when I vez a went to India Madhuban for the y ahí fue first cuando time. yo fui a And Madhuban la that's when primera Baba said vez to y es me, ahí cuando Baba me she's dijo, going to be a spiritual ella va a teacher. ser So una 66 I profesora was in my skirt, espiritual. the Entonces short yo en hair, el but 66 yo Baba doesn't tenía look at external faldita, things. Baba cabello looks at ahí the soul cortico, pero Baba and no could vio las see the cosas future. externas, sino al I was alma y podía 15 ver el at that futuro. time. Y yo en esa época And then tenía 15 años 67, y luego again en we el came to India and 67 again otra vez went to vinimos a Madhuban. India, otra vez fui a And then Madhuban 68, y en I el came to stay in 68 India for an yo me extended quedé time más because tiempo en that's India when porque ahí I fue wanted, cuando I yo started quería, yo university, había empezado la but I wanted to universidad, pero stay yo in India quería to get to permanecer know en my India roots. And para so conocer mis So when raíces, did digamos. when your Y Mohini le father pregunta, gave you leave, how did ¿cuándo he tu papá said, how te did he dejó help you to libre? come over? ¿Cómo te ayudó a so venir al after guiano 6 eso, weeks no? of Gyan, I Entonces decided I después wanted de to 6 be a surrendered BK. semanas I en Guián told yo Daddy and she decidí was que very quería ser una surprised. hermana But rendida. she Yo le said, dije a write Daddy to y ella se Baba. I wrote a sorprendió. letter to Baba. Y entonces yo le This escribí would have una been carta a mid-May. Baba And next day, Baba sent porque a ella me dijo telegram. escribirle una So I carta. got a reply by telegram from Baba, Entonces yo in tuve which luego Baba una said, respuesta de Baba Janak con is coming telegrama. soon. Come with Entonces, her. We talk personally. entonces él le So dijo en ese telegrama, Baba Janak va a wasn't going to give venir me a I reply. pronto, ven con ella y voluntarily hablaremos Yeah, personalmente. surrendered. Yeah. So we were in Abu, Entonces and then estábamos en we met with Abu, Baba, nos encontramos con and Baba my mother, y mi Baba, mamá, and myself in the Baba hut, y yo en el and jardín, Baba in the creo que garden. en And la Baba said, cabaña de Baba. Child, Y what Baba do you want dijo, to say? hija, I ¿qué quieres said, decir? Baba, Y I yo want to dije, Baba, surrender. yo quiero And rendirme. Baba looked at Y me, Baba me looked at my mother, miró, miró a mi and Baba mamá said, y I Baba knew it dijo, already. yo And ya lo then I remembered sabía. that Y yo scene recuerdo in esa escena 1966 del when Baba had said 76 this. cuando Baba me dijo eso, And ¿no? then my mother said to Y mi Baba, mamá but le Baba, dijo can't you a stay at Baba, home and do pero service ella from no home? podría quedarse en Now, casa y when I wanted hacer to servicio surrender, desde you la told me casa. I have to Cuando stay at yo me home and do quería service rendir, from tú me home. dijiste que me quedara en casa y Baba's desde answer allí was very hiciera servicio. interesting. Y la Baba respuesta de said, Baba fue muy you interesante. already had karmic bondages, Tú so ya you had tenías to unas stay cuentas home to kármicas, settle entonces your tenías que karmic quedarte en bondages. casa para She saldar tus has no cuentas karmic kármicas, pero bondages. She is ella no free, las so she tiene, ella can está stay at the libre, así center. que ella puede quedarse en el centro. And my mother didn't Y mi say mamá anything, no but dijo of nada, course she was pero not por very happy supuesto Your ya no thinking estaba father muy was not feliz. in Gyan. my father So was what not was in his Gyan. reaction? Y tu papá no estaba en Guián, pero ¿cuál fue su Baba said to reacción? Le me preguntó Mohini. afterwards, Y Baba me dijo get a después de un letter from tiempo, your So you father. start wearing sari already? No, no,
empezaste a usar, by then I was in ella no Churidar. empezó, I was Churidar kameez.
Punjabi dress. Yeah. Ella empezó a usar panjabis, And pero at that todavía no time, sari en Baba esa said, época. Y en ese get a momento letter Baba from your le father dije, giving you yo permission quiero to que stay at le the pide, center. que traigas una I carta said de to tu Baba, Baba, papá he's que not going te to give a letter. dé una Baba carta said, para el no, he's permiso a de good estar en el child. centro. He will Y give Baba you y a ella le letter. dijo, no, pero él no me So la I va a wrote to dar. my Y él le father, dijo, es un buen and my hijo, te father la va a dar. was Y very yo le clever. escribí He entonces a mi writes back papá saying that, y él yes, if me you want, you respondió, can stay at sí, the si center, quieres puedes but quedarte en el also centro, you pero have también relatives in tienes Singapore, you have familiares en relatives in Hong Kong, Singapur, you have en Hong relatives in Kong, Spain. Why en don't you go and España. travel ¿Por and be with qué them? no But I wasn't viajas y vas interested con in ellos? travel. Pero I yo no wanted to estaba be with interesada en Baba. viajar. And Yo so quería quedarme en el he centro. gave permission, but Entonces él thinking me that dio within a permiso short time I'd pensando get que en bored. corto But tiempo of yo me course iba a that never aburrir. happened. Pero por supuesto eso But nunca I had his pasó. permission to Pero come yo and tuve stay. el And He permiso de él allowed you para... to wear sari or what? instantly, because then, not in Pune, but I came to Abu with Cuando a ella vino a Abu suitcase of white con su saris and maleta blouses, and so de saris y from the todo, time I came pero to desde el Abu momento que that entró a year, it was Abu then ese año, October era en octubre 68. No, but I heard del you 68. shared from somewhere Quizás yo that escuché, dice your Mohini father said TV, if you que have to tu wear sari, padre you dijo que can't si stay tenías here. que usar sari no That's podías when quedarte ahí. Avyak Baba Y sent me back Jenti home dijo, eso fue cuando because Aviak Babda me Baba envió de became regreso Avyak, a casa. and Cuando my Baba se father volvió had given Aviak, permission because mi he knew papá me Brahma había dado Baba, and permiso my porque él grandfather conocía a and Brahma Brahma Baba Baba were y cousins. mi abuelo So y he Brahma knew Baba the eran family primos. and Entonces él had a lot of conocía a la respect for familia y Baba, tenía and he mucho had a lot respeto of por respect Baba for Daddy y Janki también por also. Daddy Yankee. And then when Y luego Avyak Baba cuando said to me, I Aviak have to go Baba back me to dijo que yo London, tenía que I wrote retornar a to my Londres, father, yo yes, escribí because he a was mi very papá, concerned. porque él If estaba the como muy founder goes, preocupado. then Si there's a el struggle fundador for se fue, money and entonces power. va a haber And ahí so una he lucha de thought that, well, I poder y don't know él how long the pensó Brahma que Kumaris are going to no last now sabía without the cuánto iba a founder, permanecer Peter Brahma Kumari Abhyang. sin el And so fundador, he ¿no? was writing, Entonces come back. él me estaba diciendo, And Daddy ven, said to me, regresa, yes, you have regresa. to Y go. Daddy I dijo, said, but sí, tú Daddy, tienes que there's no ir. Pero yo service dije, there. Daddy, She pero no said, hay servicio allá. I said to Daddy, there's only Y le Maya. dijo a And she Daddy, said, yo le dije no, a I Daddy, see solo hay Maya. thousands. Y Daddy But dijo, I no, yo still veo wasn't convinced. Then Avyak vinilos Baba para said to servir. me, Pero you había, have to y yo go. no estaba And I convencida. Y couldn't luego refuse había Baba. me So dijo, then tú I tienes wrote to que my ir. father Entonces yo that luego I'm después que le coming, escribí a mi but I'll papá be y le dije, yo coming just estoy with my yendo, white clothes. pero yo estoy And he yendo y said voy that, a ir solo come, con then mis let's trajes see. blancos. Y And he entonces was, él le dijo, when he saw bueno, me ven at y ahí the vemos. Y airport with cuando él these me vio en el clothes, in aeropuerto India con you el would say these sari, are widow's clothes. And I entonces en was India eso es 19. And so he un was very traje de shocked. viuda. Entonces And then obviamente he él said estuvo that, muy en how can you shock. stay home Y me in dice, these ¿cómo puedes clothes? permanecer I en said, casa well, con that's esos okay, I can vestidos? go back to India. Y ella dijo, no, pues está bien, no But hay problema, yo I stayed vuelvo on para India. because the daddies also were saying Pero I por should. supuesto So no lo iba a that's hacer when porque Daddy me living in dijo que London me in my quedara y parents' Daddy, home, ¿no? Entonces I yo me was quedé en writing casa en letters to últimas this one, that one, and the other one, en la casa de mis and not padres y getting escribiendo positive cartas y responses no teniendo muy because positivas yoga had respuestas porque started el abroad. yoga This was había by then 1969, and empezado so en el Hatha Yoga exterior. was prevalent, not Raj Entonces Yoga. el Hatha Yoga era el prevalente en en And then esa there were lots época, of no el yoga Raja Yoga. schools, Entonces and I había would write muchas to them and escuelas de say, Hatha Yoga, yo les can I come and meet escribía you? So y les Rashmiben and decía, myself would puedo go, encontrarme and con ustedes y ella estaba they'd haciendo say, muchas what are you gestiones y going to no tell obtenía us? buenas And I'd respuestas, say ¿no? Y le soul and decían, por God ejemplo, and ¿qué Raj quieres Yoga or hablarnos? Y Union. entonces yo les decía And que they'd el say, alma, okay, que thank you Dios, very y ellos much, we'll decían, let you ok, know. gracias, But te that vamos a meant dejar no, saber si nos interesa. basically. Pero eso Why? significaba que no les Because they all interesaba. believed in Porque omnipresence. todos ellos And creían en la I wasn't omnipresencia, ¿no? smart enough at that Y yo no time to era be lo able to explain suficientemente to them inteligente para much detail explicar about bien a omnipresence. I'd only ellos, been ¿no? in Gyan a Sobre eso, year ¿no? and 2 Yo months, apenas llevaba un año y but 2 meses so there were en no Guyana, entonces results no sabía coming cómo from explicar. knocking on Y various entonces doors. And then no I había wrote to Daddy resultados. Entonces yo Prakashmani. después She'd de eso said, les write to me in escribí English. a He used to Dai read English. And I Prakashmani. think Entonces yo Rosy Ben le must have been in Madhuban because she Entonces then ella me sent dijo, bueno, me a escríbeme
escríbeme reply in en English. inglés. And there En was inglés. Nirvai Bhai wasn't yet in Madhuban. He came Todavía later. Nirveivan no estaba But en Madhuban porque él so llegó at that después, time, pero había una still hermana ahí que le 69 ayudaba en inglés. August,
And Daddy writes to me Entonces, through Daddy me Rosie Ben, escribió a través de Rosy even Ben, though there isn't service outside, aunque there's no haya always servicio self-service. externo, And I siempre took hay that very autoservicio. seriously. Y yo me tomé eso Then muy I made a seriamente. timetable Y for entonces hice myself. una agenda para Every 2 mí hours, cada 30 2 minutes horas, yoga. 30 minutos de And I yoga. used to keep a Y yo chart of soul solía consciousness. mantener un And cuadro so control de la conciencia del alma. then I wasn't worried about Y service, luego no yo no me tuve service, que but preocupar sobre el and I servicio ni stopped nada, ¿no? missing India in that Y way. empecé a Baba extrañar kept mucho a me India de esa entertained with manera. Y dhyan Baba and me yoga. mantuvo I entretenida con also el made a dhyan y el timetable yoga. Y for también myself hice to una be agenda para writing mí articles, de giving escribir myself a subject. artículos. And what I Me found, daba every un time tema I y yo me finished an cogía un tema y article, it would escribía. take me a few days, not Me just tomaba once. algunos Every días time I finished an escribirlo, article, pero cada vez que my lo intellect was finalizaba, filled mi with that intelecto estaba subject. lleno de ese There would be a tema. call Y from entonces one of siempre the había una temples llamada de or uno de los somebody who was templos o having a de alguien gathering at que their estaba home, teniendo un and encuentro en su whatever I'd casa, una written reunión. was in my Y head. cualquier cosa que So yo I'd había have a escrito estaba en subject mi to talk cabeza, entonces about. yo tenía un So tema para the hablar. lesson is, if Y you entonces la prepare lección es que yourself, si uno se there'll prepara, always be an siempre opportunity habrá to una use that oportunidad para preparation for utilizar esa service. preparación para el So you servicio. didn't wanted to come to London, right? No. She Entonces said, I will Daddy, only go with Daddy Mohini Yanti. Didi, That le was dice, tú no when querías en realidad ir a it was Some Londres, or ¿no? other, it's like Dr. Porque Nirmala was there, no como one was there. doctor Yeah. That's how I Nirmala kind of estaba went en... there. Yeah. Ay, no, no with le Dr. entendí. Nirmala. So what? And then you and Daddy came. Yeah. So 71, the Entonces delegation Jenti came. 5 of them stayed dijo, in our home. se envió And una then there was a lot of delegación connections with a good en la service que by then. estábamos The Spiritualist varios Association of Great hermanos. Britain had Y opened la its doors because la the había person who abierto was a la secretary there, Asociación Secretary Espiritual de General, Londres, algo así. he'd had a vision of Y God alguien, as light. alguno de So when I ellos was showing tuvo him una the visión exhibition de pictures, Dios como he luz. Y immediately cuando offered us empezaron a 4 mostrarle lectures las once a imágenes, week, every él week vio at la the luz y entonces SAGB. inmediatamente les ofreció un I think he espacio para must have hacer also given la lectures there. exposición There was in o Britain, servicio de él. there was a place Creo que called tú estuviste ahí haciendo servicio, Spiritualist ¿no? Le dije. Association. where we used to La go for asociación talks. espiritual, SAGB. sí, ese fue el que nos abrió el So we used to espacio go for y íbamos a regular hacer talks there. íbamos a But hacer that charlas person, regularmente. Pero he esa had a persona, year of silence. él tuvo el And at año the del end of that silencio y al year, final he de had a ese vision of año God. fue cuando And tuvo la because visión of de that, Dios, he el was presidente de esa agreeing to sociedad. whatever it is we were saying. Y We por asked for eso one fue que lecture and he gave nosotros us le 4. fuimos a And after pedir the 4 un had finished, he espacio para gave una us more. charla y él nos dio And that's más y where the más y más y first se volvió. exhibition Esa fue la outside primera Bharat also took exhibición que place. hicimos It was there at the que tuvo SAGB lugar where fuera they de had their Bharat, bookstore. donde y también The teníamos la delegation, when venta de they libros had the en esa exhibition época. there, they Y would cuando take la turns to go there. exhibición se And we had hizo, 2 brothers there, había Jagdish dos Bhai and hermanos, Ramesh Bhai. Jagdish Bhai y And Ramesh Hyde Bhai. Park is a very famous place Y where Hyde Park people es go for un lugar walks, muy etc. famoso And it donde was the la gente summer va a months. caminar And they went once, and y then ellos they fueron came una vez back and they y cuando said, regresaron we don't want to go there again. no And queremos ir dijeron very no queremos ir curious, what happened? allá otra vez. And Entonces yo dije, ¿qué then pasó? they didn't say anything to Y ellos me, no but they dijeron, must no have me told dijeron Daddy nada, pero Shilendra. Daddy le Shilendra dijeron a was with the Shilindra, delegation. Daddy, ella está en la And delegación. what Y happened lo was that que people were ellos sunbathing. dijeron, And you can imagine the scene. ah, And they said, we entonces don't want to go there. ellos dijeron, no, no And if queremos you ir want to allá para have hacer sisters go exposición there, that's fine. porque la gente But they were estaba very ahí sensible, haciendo and como so tomando they el didn't go sol. to Hyde Park anymore. Sí, But tomando el sol. then the center started, and Dr. Nirmala was Entonces, there. por supuesto, pues no And Dr. querían ir allá. Nirmala Había mujeres then had y hombres todos invitations ahí. to Africa. Y bueno, The luego hubo Uganda la crisis invitación hadn't yet happened, so a Africa was África. still quite safe. Todavía era So muy segura. Gujarati people Entonces, there la gente de in London Gujarati had told her, en you must Londres go and dijo, give bueno, talks tienes in the que ir temple. So allá they y dar organized everything. conferencias, So she charlas y went to tal. Ellos Uganda and Kenya. So a little entonces, bit of service was done there. no sé quién Then fue, no entendí, no Shiva escuché, came perdón. back to Y India. estuvieron en And then Uganda y en Daddy otras Ratan partes. Moini came. Y luego And Daddy Ratan Moini Ratan was there from Mohini September vino de 72 septiembre till del December 72 hasta 73. So she diciembre del stayed about 73. Casi un año 15 estuvo ella, months. 15 And meses again, casi. with her, the Y con class ella la became clase strong. empezó más Shashiban, fuerte. Shushubai, Shashiben, Vishnubai,
Bai, Dulari Vishnu Ben. Bai, Lari These were Ben. the people she had Esas as fueron las students. almas que And tuvieron, so los she que was happy to be iniciaron. there because Y ella then estaba she feliz de estar allí created the porque first class creó esa properly. primera Didi, all clase this was in your apropiadamente. home? No, a center had started by then. When was that, Didi? When was it started? 71. En 71, el the delegation came. 71 vino esa 71 delegación October, we found a y place. luego en el Two small octubre rooms, very del 71 se tiny. This stage encontró, is bigger. Tennessee Road, 98. Tennessee Road. Yeah. 98. se empezó en Tennyson Road. Didi remembers. So, Didi, you were in London from 69 and 70, 71, all that years you were there, right? Yeah, yeah. Del 69 al 71 estuviste And allá en then Londres, ¿no? Toda 73 esa época. September, Y en I said, septiembre del "Enough is enough, I'm going 73 to dije, India." suficiente, suficiente, y And me so fui I a came back. India. So Y Daddy luego retorné Moini always y used to Ratan tease me. You Mohini left me alone. siempre me Daddy molestaba y was a me nice decía, person. Ratan She Mohini had estaba en people Londres there, so I y was Ratan Mohini le confident that decía después con there el would be tiempo, ay, tú me dejaste allá translators or tirada people to sola. guide her here and there. So it was okay. But she used to tease Estaba me. bien, pero ella "You solía left me alone." molestarme. Me dejaste sola, me And dejaste then sola. Y luego that same year, 73, was the en el Ram Leela ground 73 and the big Mela. hubo And el that was Gran Delhi. Mela y And en then Delhi. Ramesh Bhai wanted Y the same luego Mela to Ramesh come to Pai Bombay, quería que cross el mismo Maidan by Mela Churchgate. So when fuera Daddy en Ratan Bombay. Moini heard that Entonces this cuando big Ratan Mela was Mohini happening in Bombay, supo que and she este was Big from Mela Bombay, estaba en she Bombay y ella said, era de "Okay, Bombay, enough is ella enough. Now dijo, I'm oh, going." ahora So, yo so también she quiero came ir back, allá. Y and ella so se yes, retornó. the center was first. Entonces, From where, Dr. Nimla came? Africa? ¿y de She dónde came vino first from Nirmala? San Francisco. Ella She'd primero been vino with the de first San delegation, and Francisco Madhuban asked her to come back to y London. de So she left the Madhuban. tour and the delegation and came to London. Then Ella she went to estaba allá en Africa San and India. Francisco y luego Then fue when she a came back Londres y second luego a time, África. Y because luego Daddy cuando Ratan retornó Moini la had left, segunda she came from vez, India. cuando Ratan Daddy Ji Mohini Baba sent se her. fue, And then ella when venía Didi era came, de and India. she Y saw luego, that in London entonces there's just Didi this vio tiny que little en place, Londres había ese no lugar tan students. chiquito, sin They were coming in the estudiantes. evenings, but Venían en not las in the noches, mornings. pero no en las So then mañanas. you can tell your part of the story. Luego tú puedes decir tu parte de la historia, le dice a Mohini Then I Didi. came. Y Yeah. luego sí, ahí fui, ¿no? Ahí se That's ríen. right. And then I wrote, Y luego I yo wrote to escribí Madhuban a and I told Madhuban Didi, y le dije a Didi, because we were lost, no, we didn't porque know. estábamos como Whatever perdidas, we ¿no? were. That time En esa there época was a class in había Leicester started. There was clase a en class in Leicester, Hounslow started. en All over otros sitios, different diferentes places. lugares, So we clases. used to go Entonces solíamos ir and in bus, not knowing they would en get bus sin people saber from si here, they nos will receive teníamos us que there. They subir o will bajar en dónde lot of bien. new things happened. Eran muchas cosas nuevas, ¿no? Y Then I wrote to luego Madhuban, yo I le said, I escribí a think we Madhuban, need a dije, dadi creo here. que necesitamos And una Daddy immediately Didi aquí. E accepted inmediatamente and Didi lo asked Daddy aceptó Yankee y because le pidió a Daddy Daddy Yankee Yankee had que fuera, connection with porque lot Daddy of Yankee tenía mothers conexiones from con different muchas de foreign las madres countries. de diferentes So países then Jayanti extranjeros. went and Entonces Daddy Yanti both ven came. y Daddy, So we ambas were four vinieron together. a Londres y ahí éramos A cuatro. little place, but we were Un four. lugar pequeño y Then pero Ramesh éramos Bhai cuatro. wanted Y to luego come. Ramesh Lot Bhai of quiso visitors venir, and muchos visitantes, ¿no? There was a big exhibition Había, that was dice organized Yanti, in una Oxford Street exhibición and que Regent Street. These are the re- main places organizó en like dos Connaught Place in sitios Delhi. So really central. And I'd muy organized that centrales before y, going to India. y los Because you'd get organicé places antes de at least a irme year ahead. So they were a there. So India. then Ramesh Bhai, Y así Usha Ben Ramesh came. Bhai, Yusha, And yes, we Yusha, que all era of su us esposa, together in a vinieron y todos tiny juntos little place. estábamos en we ese didn't get pequeño visa for apartamento. 6 months. So my 6 months finished. So Entonces yo I tenía came visa back por to 6 meses, dijo India. Mohini Didi, You y went to después de eso Canada. me Then I went to retorné Canada. a From Canadá, en London, you went to India, no, Canada. de Londres And a then From Canadá, India, then I went to Canada. o de And India a then from Canadá, algo Canada to así, y US luego and de then Canadá a Estados all Unidos, y over. ahí todo lo demás. And then 75 Y luego en el December, I was in 75, en Guyana, diciembre, yo estaba en and you Guyana, were in dice New Genti York. Didi, And y tú so estabas en New York. Entonces, Daddy was, 76, I went to Guyana, Caribbean. yeah. en el 76, So dice I came and Mohini, stayed with fui you. You were staying with a Ram Guyana. Bhai, Y and I ahí nos stayed with you quedamos, there for one yo night quedé, before Genti, going on to allí Guyana. contigo antes de ir a We were in Guyana, the midtown en because Midtown. his father was
visa consul general, whatever, in the embassy, right? So, porque sí, tenía la visa fácil por su papá, ¿no? any funny thing El- you found or anything? Y You le want pregunta a to Didi, bueno, ¿algo divertido Yes, the encontraron o qué? Then when I was in Y Guyana, Genti dice, cuando yo I had estaba to en come back Guyana, to London, tenía and que there was another regresar a sister with Londres. me, a Y ahí Gujarati había otra sister, Lata, sister, from Surat. otra But she hermana wanted de, to go back to Surat, and pero ella quería I had to regresar, no come sé a back to dónde. London for Pero all Genti sorts of tenía business, que Baba's necesitaba business. regresar And so a I Londres wrote por to el servicio. Y entonces yo le Daddy G and escribí a Didi. Daddy G Didi was y a around. Didi y les escribí You y must send Didi Mohini. yo les And dije, they deberías said, mandar why? a Mohini I y said, Didi. Y ellas because the preguntaron, ¿por people qué? who are Porque es coming que la here gente are que very está high viniendo level, acá es de and un the nivel muy minister's alto. wife is a Y, los, daily y, la, student y, in la, Tibet, y, la, and the minister himself y comes from time la to time. esposa So del, it and the means pandits del were primer also in ministro opposition. es es estudiante that's regular, right. que era la So mamá I de said, it needs Gayatri somebody like Didi en Mohini Guyana. who Entonces can necesito aquí a alguien make them como into Mohini Didi Brahmins. que And puede so ayudarlos a ellos realmente a Didi ser sent brahmins. Mohini Didi Entonces there. Didi envió a Mohini So Didi. Daddy Janki told me, Una vez Daddy Yankee Daddy me dijo, Janki dice had Mohini one Didi, thing, because Daddy service Yankee, was not happening porque much. el servicio no So estaba sucediendo mucho, when the entonces lunch was ready, cuando el almuerzo estaba we listo, always sit. siempre nos It sentábamos was a small room. allá en Every time Londres she will say, y siempre go Daddy to decía, Baba, offer Bhog. ve a Knock his Baba, door and ofrécele ask what should a, we do. ve There a are so Baba, many of us, people ofrécele don't know Bog y what toca to la do. puerta y dile dile So qué hay que then hacer y dónde hay Baba, que hacer. like Y Baba is directly pregúntale. telling me, Entonces Baba you go directamente me to Guyana. decía, vas a And Guyana. what they saying, it's a small country. Y I was decían, more bueno, pero este used es un to país pequeño, ¿no? Delhi, Y yo little estaba big más service. habituada a Delhi, But ciudades then grandes. we came to know Y it was luego, very important. cuando supimos que So Guyana era 3 muy years I importante, stayed in entonces creo Caribbean, que different. estuve por 3 años, Houston, Guyana, Mohini está Trinidad, diciendo, en 3 años Suriname, Barbados. en el Caribe, Yes. And then Surinam, Sister Guyana, Embassy. y luego vino Sister Gemlata y Okay, así, So, ¿no? so Jayanti Didi, we want to Gente, know y how did queremos you end up in escuchar, Guyana? How dice, did you go to from London to Guyana? What ¿cómo was the fuiste a reason? Londres de Guyana? Me They pregunta had Bumi. there Es que was a woman who came. Genti Actually, it was the responde, SAGB again. It was this Indian-looking woman, but she was in había a una dress. mujer And y I que was era thinking, hindú, pero estaba how come? vestida How come como she's not in a occidental, sari? Because you don't see ¿no? unless you're Porque Christian. a menos que sean But cristianos, anyway, ¿no? so Pero after bueno, the program, después del the programa en lecture, the SAGB, she came to me saying, I'm esa from the Caribbean conferencia, Hindu Society. ella dijo, Then I yo soy de understood la that that's why sociedad she's in a dress. And then hindú she del said, I want Caribe. to come Entonces and ahí, talk to you. So she came to my parents' home entonces fue ahí and we had cuando a ella chat. entendió And she gente. said, Y dijo le dijo I'd que like quería you to venir y go to hablar con Guyana. ella. The women there Entonces, should have spiritual teachings from India. And I entonces me said, gustaría, le dijo, me okay, I'll gustaría que share your viniera message a with Guyana, the seniors. Let's see. porque sé And que this las was before the mujeres de allá delegation had come. It les, wasn't a les center serviría yet. mucho tener y les So gustaría then when the escuchar este delegation mensaje que came, viene I también de told India. them there's an invitation Entonces from yo, Guyana. luego cuando vinieron And la they said delegación a that Londres, les dije, hay alguien our de ticket is Guyana, ¿no? fixed. Que And está, you know, when you les do a comentó round the eso, ¿no? world tour ticket, Guyana doesn't come on that. So they said, Entonces, no, we can't go this time. Let's see later. entonces And then ellos no this pudieron ir lady asked me to do a en lecture el on momento. Holi Entonces because I la didn't have mujer le time. dijo But que Holi en is the big Holi festival in Guyana, le pidió almost like que Diwali. hiciera We una call it charla sobre Phagwa. Holi. So I was there Entonces yo at the estaba Caribbean Hindu Center, en el and I had centro no idea Caribe of the de bhakti los meaning indios y of yo no but tenía when idea they went, de la Bhakti, that's where Auntie pero hosted them. yeah. Didi, एक minute. ah, ये ya London का entiendo. सुनने दीजिए ना. Esperen a ver porque está un poquito embolatado esto. Then Auntie hosted me. Ella But at that estuvo time, en then, Guyana con Anti, con la mamá I de had to Gayatri, ask ¿no? my mother what is holy, and so Y she told entonces me what ella, she la knew. señora de And la then she found sociedad out esta some, le in those days, preguntó, le it dijo was que called hiciera una charla Trimurti. It was called Trimurti magazine. sobre So este she used festival, to que ya no keep me all acuerdo cuál those dijo. magazines. Entonces So she ella le pulled tuvo que out a preguntar a su Trimurti mamá de magazine. qué se I trataba didn't este have festival, porque Google, so, Genti no tenía ni idea, ¿no? En esa so, época no había out of Google that ni I nada, ¿no? understood a little Entonces bit more about yo pude the Holi, entender un and I poquito sobre gave el this Holi lecture at the y Hindu entonces yo fui a dar Caribbean esa charla Society.
en la And people were sociedad so caribe hindú. surprised. I Y was la by gente then estaba tan 20, 21, something like that, sorprendida very que yo young. quizás era muy And so joven, ¿no? they were Tenía very 21, surprised to 22. see Se a young Indian sorprendieron de woman in ver a a white una sari chica talk about joven, Holi, giving this spiritual hindú, en sari explanation of blanco, Holi. dando la Until then, they explicación just heard the story espiritual of del Holi, Holi, that's porque it. hasta el And momento there yo was a solo había Pandit escuchado lo que sitting era there. el Holi de su And explicación, this ¿no? Normal. Pandit came to me Y and said, entonces un Beti, pundit he vino was y me 70s, I dijo, was 20. And he said, Beti, I want you to come to yo Guyana. quiero que So I vengas a kept getting this Guyana. invitation. Entonces And me I kept seguían dando thinking that esas somebody's saying invitaciones I a should go. If it's Guyana. a new Yo country, seguía it has pensando to que be si era someone saying un it. nuevo país, Then yo say every year he'd tenía come, que every venir year he'd ask me. Then the delegation said no, I don't know who un, else to ask. pues, Then when I was with una Dadi in invitación a, 74, A Dadi Londres, came to a Toronto, Guyana, y then que tenía que she venir una brought me Daddy, along. porque era un Then nuevo in that país. time, Y Daddy me dijo, no, this Pandit ve, had ve. Y el Pundi again come, dijo, Pandit no, Deen una vez Dayal, and vino he said más to Dadi, y le dijo and a that was the Daddy, year of women, este fue the el año de la first year that the mujer, el UN was primer honoring. año en que And so las Naciones again, Unidas that declaró el año de la back mujer, then, ¿no? that the Digamos, la women in celebración. Guyana need to be Entonces liberated. él And dijo, so las then Daddy mujeres said en in Guyana front of tienen him, que ser you go. I liberadas. said, Daddy, Y someone Daddy made you, which way I le should go? Someone dijo said you should go. me So dijo let frente me a go. él, me And dijo so a mí, then tú he vas. went back, Entonces, and I was entonces corresponding with him. el pundit And then se he gave the regresó invitation y for ella the mantuvo Mahasabha. And él mantuvo la whenever it correspondencia was con the ella, con gurus and Genti, whoever who ¿no? came, then Auntie Y Betty used to host them. So then he asked Auntie Gayatri's Betty, mother. entonces la Gayatri's mamá mother. de Gayatri, And so pues Because that's they thought to keep ella all era la Indian host, home. ¿no? And La she said de she todo became lo que luego se hizo ahí, ¿no? she Ella was facilitó auntie. muchísimo. but she was also in the executive of the Mahasabha. So how did Lata then connected you and went with you in Guyana? The invitation was just for one person. La And so invitación Daddy fue para said, una there should be persona, entonces somebody else Daddy with you. I said, dijo, Daddy, let me go there and see what the conditions are. We've no idea. And eh, so let me go and see, then I'll call entonces you ella and le then we can dijo a decide. Daddy, bueno, And then when I saw that pues no, Auntie yo Betty quiero ver y arranged for mirar me to stay with her sister, because their home was a cómo es que political es el home. lugar, la You had acomodación y guards on tal, ¿no? duty outside, downstairs. Y ahí And vemos so qué pasa. was Entonces, minister lo que pasó es que Yeah. housing and few other. Yeah. el papá de And Gayatri so tenía her un puesto sister, político, la Auntie casa Reddy, ahí she had a funcionaba con beautiful todas esas home in a cosas. lovely Entonces, la place. mamá de Gayatri, And Auntie, they le gave hizo me una the whole acomodación space upstairs with a private kitchen. en, There was a private kitchen, new segundo that they piso didn't use. They were doing their de cooking una That casa is downstairs. where the con una Bichu hermana, creo. in Canada. So They all Y, came in Gyan. y le Bichu's dieron mother. esto, el segundo piso y una So I cocina stayed nueva que there. no habían Then usado. I Entonces, phoned Daddy and I said, Genti Daddy, there's a lovely se place, enough quedó place, ahí. very Y comfortable entonces for a ella second sister. llamó So Lata a came then. Daddy y le dijo, She bueno, was mira, in todo London está bien, already, un muy buen but sitio y from todo es London then cuando she vino came. Hemlata, la mandaron So a Didi, if Hemlata, you would ven. have accepted the invitation in Entonces, Bhumi, 70s, they would have gotten 5 years more, no? In Guyana. ay, no But entendí that's lo que okay. dijo Bhumi, qué But pena, es that's que okay because Daddy Gulsar came Daddy to their home, Gulsar vino a and la casa que creo que it fue was la a very de tiny center. But a then ese Daddy centro, Gulsar invited them to come to Madhuban, a and la Baba casa came especially de for the Gayatri, de family la familia, because they came y in ella los August invitó a Madhuban, y Baba monsoon vino en season. ese momento, cuando ellos fueron a Madhuban, So esa Baba familia de came to Gayatri, meet them. So Baba vino para encontrarlos a everything ellos was porque era perfect fuera de la according to temporada, drama. entonces todo fue perfecto en el drama, ¿no? But I remember when Pero Didi came, recuerdo cuando Didi vino, we'd organized a retreat. I'd organizamos never un heard of retiro. retreats until then. Nunca yo escuché But antes de the retiros, Roman pero hasta ese Catholics, the momento. Catholics used to have retreats. And Yeah, so, Pero one of había Auntie Sati, right? yeah. And alguien then de Lata ahí, and de they la had to call familia, all the creo. O sea, los people into católicos eran los que Delhi hacían retiros, that entonces de now ahí we will be tomaron la there. idea, ¿no? It was wood fire, and they cooked for 60 people on the wood fire Imagínense, en outside. ese retiro, I le está didn't know diciendo these women Mohini, could cook, but en ese she retiro did. We were dice together in Mohini, Washington, many places in the beginning, uh, but she eh, cooks very good. cocina para Used to cook. 65 personas, ahí Used to, como en el I don't fogón cook for de anyone leña. now. Y entonces Mohini dijo, yo no sabía que yo en Tiben podía But Daddy cocinar. Y Gentry used también, to y lo say, hicieron en oh, varios you sitios can así. sleep on the Y floor, Daddy Yankee and nobody decía, who cook can go to si uno fire. sabe
El que sepa cocinar y el que pueda dormir en el piso puede ir a Moini los Didi, países when extranjeros. did you see her in her frock and short No. hair? No? No. Do you want to see? Go ahead. Ah, entonces Bumi dijo, ¿la viste a ella alguna vez en su cabello corto y la faldita? Y Mohini dijo, no, nunca. One Entonces le second, we need preguntaron, the ¿quieres projector verla? down. ¿Quieres Hold verla? on. Mírala, No, mírala. this isn't me. This is This Jyoti. is. This This is is not Jyoti, me. her friend. Ah, esa es su amiga Jyoti, Mystery. no We es have ella. another one. Esa sí This one? es, esa sí Yes, es. that's me. That's it. So who Esa sí is es next to Genti Baba? Ben. ¿Quién está al lado de Baba? Rajni Ben, Su mamá, and Rajini Ben, my la de las gafas. grandmother. Y la Oh, abuelita. okay. And Baba ¡Wow! called her Bhabi because she Y was. Baba la llamaba My Babi grandfather was one of porque 7 brothers, and they all su, lived sí, together. And when su Baba talks in the morning abuelo about era I uno de go to los a family and 7 I used to see them like milk hermanos. and sugar, it's this family. Oh. Because Baba was the cousin, so Baba would come there. Entonces and Baba iba a all esa the brides of the familia house, 7 y brides would todas line las, up ya, to ya me bow to acuerdo. him, and he would put his hand on their Entonces head and give blessings. Baba iba a esa And then familia one porque day eran he 7 comes in hermanas que eran novias and de they los line otros up que eran the 7 same way, hermanos. Y Baba but iba allá y he les... lifts them by the shoulder, the first one, and says, "No, you mustn't do this anymore. You're a soul, I'm a soul." Y cuando And so you mustn't do Baba se this. volvió Baba, And so they mejor were very dicho, después de esa surprised. realización My del grandmother alma, told me that story. él So fue a la Baba casa de ellos y a la niña más No, chiquita la so cogió de this los is 3 brazos de generation los together hombros with Baba, right? y les dijo que no deberías hacer eso now más, que era de casarse, ¿no? 2 Kumaris from 2 Pune who Kumaris ahí de disappeared. Puna que desaparecieron, Daddy Brit Shanta, Daddy Daddy Brichanta, Shilindra, Daddy Baba, my Shilindra, grandmother, my la mother, abuela, and la behind mamá us Lachu Daddy. y la Chudadi estaba atrás. Y Genti ven que es la de la esquinita a la derecha que están ahí So how is the adelantico cousin? acurrucaditas. Brahma Baba and your Brahma Baba y el So, abuelo de Genti their mothers were eran, sisters or? I eran, don't even know that. eran primas. Last one. Y ay, qué Short foto hair. tan bella. Mira, So ella y this Genti was con which year, su Didi? cabello. 1966. Esto fue en el año And you 66. met Mama also, Didi? Y también te In encontraste which year? conociste a mamá 1957. en el And then 57 y en el 64. Esas 2 veces la vio ella, mírenla. Ay, This is the first visit, 1977. en el 77 la primera visita que tuvimos en Londres. Wow. I don't remember who those 3 people at the back are. No sé quiénes eran los 3 de atrás, no sé, no me acuerdo. Didi, Moini Didi, Dijo you ella, want ahí to, estaba el no, sorry, hermano. Janti Didi, you want to ask something to Didi? Or- Genti, ¿quieres She preguntarle already algo? did some. Ah, We had good chat and it was very interesting. Fue muy Sometimes interesante el good to chat, know interesante, es bueno the saber, ¿no? story of La historia Didi's de life. las So Didis, she did ¿no? very well. Entonces, But it Did you was all enjoy? Yes. ¿disfrutaron Anyone todos? of you Pregunta have any Mohini question? Didi. Many, ¿Alguno de many ustedes tiene questions. preguntas? Muchas dicen. it was amazing. Genti Didi dice, leaving a big center in Didi India, in Delhi. vivió en It un was the centro biggest grande, center era after el más Madhuban, grande that one. después de Madhuban, que Even fue Patapavan came later. en Delhi, Big porque center, beautiful Patapavan center in South vino Extension. después, Panambaban. And Y coming Didi to venía en un gran Germany, centro where hermoso, she lindo, y stayed in a fue brother's flat with a Alemania, donde se quedó Namaste, another en un story. edificio de hermanos. But Eso she tiene que ser was the otra one who historia, está planted the diciendo seed in Jen. Germany. Fue a And plantar then la coming to semilla en London Alemania y luego and vino a seeing Londres. the Y whole center that we had todo el centro fit que onto teníamos half the stage. podía caber en That's la how mitad de este tiny escenario. that Así de ground floor chiquito flat era was. Then ese we later got the apartamentico que whole tuvimos. house, and we got the house next door. Y, But we started from pero that empezamos little. ahí en ese sitio chiquitico, You ¿no? have to also sweep outside, right? Now Y I afuera. have come from, I used to love gardening. A mí me I've been gustaba watering, hacer but jardinería, not dice Mohini sweep. Didi. So anyway, Dr. Nimla and Pero I said, entonces Doctor said, Nimala y yo no, dijimos, we didn't have vacuum cleaner. no We had a small teníamos, brush. no So I said, you teníamos will do aspiradora, sino sitting una, job, I will do standing. So I will mop, I like to mop.
Entonces nos tocaba con una escoba y to con un wash trapero. pots and so she will Entonces, make, she used to make very nice a mí me sabzi, gustaba roti, Gujarati trapear roti. I will make y sabzi ella and rice. hacía So we cook, and algunas, then y Daddy las dos Janki came, a great cocinábamos cook. y luego Daddy Yankee So when venía y ella era I la gran cooked, I cocinera. thought very good. Cuando yo Little pensaba more que yo salt, cocinaba un little more poquito bien, sugar, que yo cocinaba little bien. more sour. Hay un poquito más de I dulce, said, un you poquito cook más it de because sal. you no, because it's Sindhi style. She Ah, wanted. ya, So we y had good luego time Daddy together. Yankee Anyway, le gustaba el we got estilo up Cindy, rules, ¿no? De regulation, cocinar. 4 Cada o'clock, una era de diferente lado, ¿no? everyone has to Y a come. las, And Rajni Ben, her mother will a bring las a big pot 4 of tea. su Radhi mamá didn't like venía, everyone to go traía. and make their own tea. That's one thing, no? You want Ah, to make your own ok. tea. La mamá She said no. de Yanti venía a Big las pot, 4 con teapot, and una everyone tetera will get tea. grandísima And she y used to get tenía, notes traía té from para Madhuban. todos y le And we all had to be mandaban there, drink frutos tea. secos de She will Madhuban, read porque a notes. Yankee no le She gustaba will que cada una sustain hiciera su us té long aparte, ¿no? Entonces because ella nos we were ayudó not mucho. busy, so something has to be done. Entonces, como So no it was good teníamos time muchas cosas que together, hacer, and Rajini, que era la mamá de two of Yanti, us, we nos never ayudó had mucho, any ¿no? Y nos ocupaba también difficulty esas because cositas we y were en las together in dificultades Caribbean, también. then in Y USA also. There was the estuvimos invitation from juntas Washington, Miami. Miami, we went. en When was your Miami. first meeting? ¿Cuándo ustedes se encontraron por la When did you primera all met vez? first I time? think in Delhi. ¿En Delhi Baba sería? sent her Baba se envió because she will speak English, no? Which la envió a year? ella So Baba, I porque think hablaba 68. inglés. 68. 16. En el Because when I 68, surrendered, then Baba porque cuando sent yo me me with Didi entregué, on dice, tour. Genti And so me we envió con first stopped Didi in de tour. Jaipur, then Y we came primero to fuimos a Delhi, Jaipur, and then she después a took me to Delhi Agra. y después a And it Agra. was Y amazing to eso be fue with Didi. increíble Didi estar was con already Didi. quite aged, Ya ella but era mayor, there's pero the overnight train to Jaipur. We arrive todo in el Jaipur in the tren, morning, 4 o'clock. viajábamos That por train la still is noche the en same. tren y 11 llegábamos en la p.m. you mañana. leave, 4 Uno se va a a.m. las you 11 de la arrive. mañana, a las 4 And a las we 11 de went la to the noche nos center, íbamos and y viajamos Didi y just llegamos took a a las quick 4. shower, and she Entonces starts Didi giving fue, class. iba, And I was so llegamos, se tomó surprised. un Didi's duchazo quite rápido, mature luego in age empezó el already, servicio y ella but ya en esa so época era active. madura, ¿no? And Pero then tan Delhi, activa. and then Y she luego took me to the Delhi, different y ahí me centers. llevó a diferentes centros y pues allá nos fue que nos encontramos en el centro de Delhi donde estábamos. Y Did you feel when you So met don't each think other that- that we will have a long-term journey together? ¿alguna vez cuando se No, I encontraron didn't pensaron que realize iban a that. tener I una thought I was vida going to stay tan in larga India y forever. I never y wanted to come abroad. tan movida, ¿no? Y Genti dijo, yo siempre pensé que me iba a quedar I en think India, we will nunca have me to iba a do ir part tanto 2 afuera. Tenemos que hacer parte de esta conversación, In dice India. Bhumi Ben. So Ella es la que Jayanti, está they haciendo will be leaving las in the últimas morning. preguntas, In ¿no? India, they will be together En again, India so van a we'll do estar it from ustedes there. juntas otra vez, entonces lo haremos otra vez desde India porque ya Genti Okay. se va mañana por la No, mañana. I think we have to Bueno, entonces Mohini dice, bueno, say yo good ya creo night, que no? tenemos que decir buenas noches, ¿no? Thank you very much. This was so Muchas So gracias, you will take esto fue leave tan because maravilloso. you're leaving early in the morning, right? Yes. Vas a despedirte, ¿no? Leaving in Porque the morning. te vas So mañana en la thank mañana. you. It's Entonces been Genti dice, beautiful to be here. sí, fue muy And it was lindo estar interesting to aquí, see the gracias, y muy seasons changed. interesante I ver arrived el in a heat cambio de wave, la and the de next las day, estaciones from 96 degrees, it came to de, 63 degrees de 90 overnight, and then it came back again to the heat. grados a 63 But the grados group Fahrenheit, was creo. very, very nice, and they really Y luego volvió a appreciated cambiar, the pero realmente atmosphere aprecié and mucho Didi aquí la and atmósfera all the Sevadaris. y You todos los didn't hear them, cebadaris but they were y todos los... commenting on how much they'd taken from all of you also. It was very good. Entonces fue muy bueno, But all of them were ready pero for todos meditation. estaban All of them listos were para ready la to. One meditación. of them said, Uno de and ellos normally we dijo, don't talk about the cycle with new normalmente no people, hablamos del but ciclo because con they la were all nueva talking about gente, the pero darkness porque and what's estaban going to hablando de la come, all oscuridad of y them qué va a came very, pasar, very todos heavy because of the estaban conditions. muy And so pesados then por las situaciones que están pasando, Judy ¿no? and I said, Entonces, I think we should tell them about the yo creo cycles. que So we Judy talked about the y cycle. yo pensamos que And les then podíamos one hablar del brother ciclo y who's un actually hermano from que Iran, es de and Irán, de his hecho, mother, he was un alma trying que to estaba ahí, contact su his mother, mamá
and he, Él estaba for tratando de one full contactar day, su 24 mamá hours, he couldn't y no contact. pudo Then he was contactarla able to durante make un día. connection. Then he Entonces spoke to luego, her outside here, and she was safe, so he felt entonces comfortable. But today, when we were finishing and hoy they were giving cuando feedback, he finalizábamos, said, estábamos knowing ellos the haciendo cycle el gave me hope retroalimentación. and Entonces, comfort. esta alma dijo, saber, el Now, a conocer new acerca del person, ciclo me dio you hear confort y the alivio cycle, and you have hope for the future y le dio and esperanza del comfort. futuro y First time I've heard lo somebody say alivió. that. Entonces, ella dice que la primera vez Brahmins, que of course, we say escucha that, algún but it alma was que no es Brahmin que first dice time eso en exposure realidad, to Brahma Kumaris. porque fue la primera vez que Roberta's son-in-law, that one. Many came, her husband. Yeah. and Her husband, 2 daughters, their She's very- partners. no sé de quién están investigator, hablando, alguien detective. que vino con su familia. No sé qué retiro estaban haciendo ahorita. Yes. Ahí con Yesterday, Judy. Ram Prakash Bhai Ram Prakash organized Bhai us, for all ayer of us to go to organizó para the que extension. fuéramos a la We call it the extensión de extension of Peace Baby, Village. la extensión de And, Peace Village o el Baby. Everything was clean Y in todo where they estaba had the big limpio hall. And there allá donde was a estaban lovely circle of el lights espacio. Y with había un angels and círculo lights de and everything luces set up con beautifully. ángeles muy And bonito. we all walked there. Y And fuimos we hasta had allá y meditation for entonces 10 minutes. meditamos por 10 And then minutos. all of us went. Todos And fueron allá they al set it sitio up meditar. beautifully with chairs and everything. Y lo organizaron allá muy And bonito. Dorothy Y represented Peace Dorothy Village. representó a Peace Village Annabelle had organized the y alguien más decoration. organizó la decoración. And at the end of the Y al final meditation, de la we had the meditación harp music. Is tuvimos la Kyoko música here? de arpa Okay, so we had the y harp music there also for the meditation. música para la And meditación then con arpa. everybody Una shared a hermana toca. blessing. Y todos And we've got compartieron those una blessings. bendición. And the Indian, y the en Indian la- Hopi guy who had come, y el chico we indio just que asked him vino, to do like a le- blessing. But he started some él Indian empezó chanting. un And his canto voice was hindú so y su strong, voz era so tan powerful. fuerte, tan poderosa. And we couldn't understand what he was saying, but it Pudimos was very entender lo powerful. que estaba And diciendo, then we ¿no? asked him Y le afterwards, preguntamos, what bueno, was that? Was that a blessing? ¿qué And era he said, eso? yes, Y it was dijo, a blessing. sí, era una It's bendición. really a fortunate place because Realmente es un lugar so afortunado many porque from all over the tantos de world, tantos they lados came and guessed vinieron, and every invitados, ¿no? retreat they take Cada them. It's very, very retiro es muy fortunate. bueno. But it was really a very nice Pero atmosphere. fue muy linda And then we walked atmósfera, dijo back and they Jensi. continued because Y it was cuando their silence regresaron day. aquí, So era un that's día de why they were silencio, el already, día we que fuimos walked in allá silence and a then ese came back. espacio, ¿no? Y And then they retornamos. had their Y debrief luego It's here. the town, no? They subieron were, otro they are espacio also más so de happy to silencio. see gradually. It was good because there were 3 of us in Sari. Había I think como myself tres and en Gayatri and Sarima, Anisha. yo, And we were walking there Anilisha y and a Gayatri car was coming estábamos. the Y other way cuando on that main veníamos, road. And they en la- stopped for us because they saw this big procession. And then, because they saw us in white saris, porque nos vieron en the saris, driver nos, went like this, nos an pararon Indian y el family. drive y So el we did a conductor peace nos march. hizo ahí, nos hizo ahí esas junto a las manos, ¿no? Como en respeto, como Okay, un right. signo de respeto. Feels like we want to just be here sitting whole night. Bueno, se siente, dice Bumi, bien como si quisiéramos quedarnos aquí Om todos, Shanti. conversar y conversar y conversar, Just pero feeling Gente dice, like bueno, that. sí, The es que es time tiempo passed by como so de fast. Anyway, thank you so much, terminar. and Bueno, en we todo hope caso, we will muchas get gracias, part 2 soon. esperamos que vamos a And I tener should parte thank 2 Didi pronta. for being the interviewer tonight. Entonces Gente dice, gracias a Usually Didi por she's the ser la one que who's being interviene. interviewed. Generalmente es ella la que We es want to show you one photo. entrevistada, pero le van a mostrar otra foto a Gente Didi, a ver si la encuentran. Sure. It was showing. Not that, Baba. A ver la foto. Didi, Y miren, so sweet. tan dulce esa foto, ¿no? So Ay, this is the perfect A picture young together. Didi. It feels like both of you are sitting with Bab Dada and having such a
las dos con Babdada It teniendo seems as tal. if it was an Om Shanti Om Bhavan, I Shanti think. Bhavan. Parecía que era un Shanti Bhavan, ¿no? El primer auditorio, That's el Dadiji segundo sitting auditorio. beside. Right. Thank you so much. And Thank now, you to you. thank you. But En Jayanti agosto Didi is going Mohini even Didi before va a that. ir So a, we'll be en having great time in agosto a Madhura India together. I'll be there to welcome y Didi. Yes. Jensi Ben va a estar And antes, entonces ella I dice, leave on the voy a estar 6th, allí but I have a day para in darte la Delhi bienvenida. to see Brijmon Bhai. Then I'll arrive in Abu on the 8th. Llega And a this will Abu be a el great 8 de agosto, creo. scene in drama Será una that gran both escena en Didis el will be in drama que Madhuban together ambas for van a Rakhi. estar en Madhuban I para think I don't think so it Rakhi. ever happened ¡Wow! before, Dice right? Bumi. No So creo que of esto ha course it pasado will be antes, así nice. que será muy lindo. So we look forward for that. And Entonces tomorrow esperamos is Monday. esta We'll fecha follow our con regular schedule entusiasmo. from Y ahora and vamos a take recordar Drishti a from Baba our y both tomar Didis. Drishti de las dos Didis. प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे Om Shanti. Om Shanti. En el estado de la conciencia del Be alma, introverted. sean introvertidos. Soul consciousness La in the conciencia del gathering. alma en el grupo. When an atom bomb Cuando una bomba explodes atómica somewhere, explota en algún lugar, its sus radiation radiaciones se esparcen a spreads over todos, everywhere. sobre todos. That is an Esta atom bomb. es una bomba atómica. And this is soul Esa es una conscious bomba bomb. atómica y esta es la bomba de la conciencia del alma. Its Su influence will influencia attract atraerá many muchas souls, almas y el and the número de number of people personas coming que vendrá will easily incrementará increase. fácilmente. Therefore, Por lo tanto, increase the incrementen la practice práctica de la of soul conciencia del alma consciousness in the en el gathering. grupo. Become an embodiment of awareness in the atmosphere. Vuélvanse una personificación de la conciencia y la atmósfera se volverá poderosa. आत्मिक स्थिति में रहने का